¿Has visto en las películas cómo una persona cantando una nota muy alta rompe una copa de vidrio? Aunque parezca ficción, en realidad es posible, y es más fácil de lo que crees, ya que una copa de vidrio tiene su propia frecuencia de resonancia interna. Si con un sonido externo hacemos vibrar la copa a esa frecuencia, empezará a amplificar la vibración y como consecuencia, se romperá. Esto también puede ocurrir con nuestro cuerpo, ya que todos también tenemos nuestra propia frecuencia. Investigadores como Lee Bartle, Masaru Emoto y Anthony Holland han dedicado sus vidas a entender cómo la materia en realidad está compuesta de vibraciones de sonidos y cómo se puede ver afectada por sonidos externos. En este video te enseñaremos el poder y efecto que tiene la vibración en tu salud. También descubrirás cómo los sonidos pueden afectar tu cuerpo y cómo utilizarlos para tu propia sanación. ¡Comencemos! El universo entero se basa en la frecuencia de la vibración. Incluso Nikola Tesla, el inventor de la radio, decía que si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. A pesar de que los científicos modernos están abriendo nuevas puertas de investigación sobre la frecuencia de la energía y la vibración, las civilizaciones antiguas eran muy conscientes de que las palabras llevan energía y la intención detrás de las palabras es lo que transmite la vibración, por lo que aquí se aplica el dicho, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Cuando hablamos de vibración, estamos partiendo del hecho de que todo en el universo es energía, pues la energía es quien controla a la materia, que no son más que movimientos vibratorios. La ley de la vibración asegura que cualquier cosa que exista en nuestro universo se compone en realidad de diferentes frecuencias vibratorias relacionadas con el sonido, que es lo que surgió primero en el universo. En otras palabras, nada está en reposo. Todo se mueve, vibra y circula en distintas frecuencias que se comunican entre sí. Cada molécula o átomo de este universo vibra a una frecuencia particular. Una molécula en el espacio libre puede vibrar porque los átomos que la componen pueden moverse en diferentes direcciones en relación con la posición de la molécula entera. Los átomos y las moléculas tienen energía incluso a menos 270 grados Celsius. El poder de la vibración se puede analizar a través de la cimática con solo una placa vibratoria, formando patrones relativos a la geometría de la placa. Cuando la frecuencia de las vibraciones cambian sus patrones, tienen la capacidad de cambiar de caos a simetría. Uno de los estudios que presenta increíbles hechos sobre cómo la vibración es posible de todo fue realizada en Skidmore College por el profesor y director de música Anthony Holland, un compositor interesado en los efectos físicos del sonido quien decidió aprender el impacto de las frecuencias de audio en la microbiología. Empezó demostrando que al tener dos diapasones que tienen la misma frecuencia, ambos vibran y sonarán a pesar de que golpee solo uno. I have here two identical tuning forks, both tuned to the note A, the note an orchestra tunes to. These forks are both made to vibrate 440 times per second. We say their frequency is 440 hertz. If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. And if I silence this fork, we just may hear the other singing its tone. El Dr. Masaru Emoto realizó las mismas prácticas con dos diapasones, pero también demostró cómo dos frecuencias con solo 2 hercios de distancia son totalmente diferentes, utilizando uno afinado en 440 Hz y otro en 442 Hz, enseñando cómo una sola mínima diferencia de vibración hace que sea incompatible. Otra manera de entender esto es, por ejemplo, si tienes dos violines cerca y afinados exactamente iguales. Al tomar uno y sonar una de sus cuerdas, es posible que la misma cuerda del otro violín comience a vibrar. Gracias a estos estudios, Holland y su equipo lograron encontrar la frecuencia exacta que destruiría directamente un microorganismo vivo, utilizando dos entradas, una de la frecuencia alta y la otra de frecuencia baja. La alta tenía que ser exactamente 11 veces más alta que el bajo, lo que en la música se conoce como el armónico 11. Cuando se produce este armónico, los microorganismos comienzan a romperse como un cristal. Holland comenzó a trabajar con un equipo de investigadores del cáncer para destruir las células cancerosas específicas. Primero observaron las células cancerosas del páncreas y finalmente descubrieron que estas células eran especialmente vulnerables entre 100.000 y 300.000 hercios. Luego de meses de investigación logró acabar con un promedio de 25 a 40% de células de leucemia, llegando hasta el 60% en algunos casos. Además, esta intervención también redujo la tasa de crecimiento de células cancerosas hasta un 65% y teniendo un éxito total al atacar las células de cáncer de ovario.
Otro estudio que mostró cómo nuestras células se ven afectadas por el sonido fue realizado por el Dr. Lee Bartle, investigador líder y profesor de música y salud. Descubrió que el sonido puede estimular las células de tu cuerpo y del cerebro para reducir el impacto del dolor de enfermedades como la fibromialgia, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la depresión. Además, tiene la capacidad de aumentar el flujo sanguíneo utilizando un dispositivo vibroacústico de consumo común. La terapia vibroacústica es el uso de vibraciones de baja frecuencia para estimular las células del cuerpo hacia estados terapéuticos de relajación y curación. Estudios clínicos realizados en todo el mundo han demostrado los efectos positivos de la vibración en la circulación, el alivio temporal del dolor, el aumento de la movilidad y muchas otras dolencias médicas. El Dr. Bartle afirma que los sonidos del grillo, la música y el tono de baja frecuencia, especialmente en 40 Hz, son potencialmente medicinas musicales. Descubrió esto ya que fue criado en una granja de miel y siempre escuchaba cómo las gotas de miel caían en las cintas de una de las máquinas y empezaban a chirriar. Siempre que ocurría esto, un grillo entraba en la casa de la miel y también comenzaba a chirriar. El porqué de esto fue una pregunta que rondó en la cabeza de Bartle por muchos años, hasta que descubrió el principio de la inducción en la física, cómo un objeto rítmico y vibrante se sincroniza con otro. Años después descubrió que el sonido del grillo, la música y los 40 Hz presentan una estructura rítmica que le permite impactar en las células del cuerpo. Explica que el sonido, incluyendo la música, es una esencia, una vibración, es decir, comprensiones moleculares en el aire que llegan a tu oído o a tu piel. El oído tiene células ciliadas en la cóclea que traducen esta vibración en señales eléctricas para que el nervio auditivo las lleve al cerebro. Cuando tenemos un clic que llega a nuestro oído, lo llamamos un hertz, es una medida por segundo. Cuando es 5 por segundo, lo llamamos 5 hercios. Cuando es 40, lo llamamos 40 hercios. Y la onda cerebral se mide de la misma manera que los hertz, así que el sonido de 40 por segundo o 40 hertz se llamará gamma, porque está en la categoría de las ondas cerebrales gamma. La otra parte de su afirmación es que las ondas cerebrales son importantes para las cuestiones de salud. Lo que sabemos del cerebro es que aunque hay millones de neuronas, estas no se disparan al azar y sin conexión. Las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí, y así tenemos circuitos dentro de nuestro cerebro. Por ejemplo, el circuito motor son múltiples partes del cerebro que necesitan conectarse para poder iniciar un movimiento, para poder controlar ese movimiento y para detener ese movimiento. El circuito de la memoria, de nuevo, conecta múltiples partes del cerebro, de modo que lo que estás experimentando ahora puede ser capaz de recordarlo mañana, ya que la percepción de la experiencia presente se convierte en memoria a corto plazo y en memoria a largo plazo. Cuando los circuitos no funcionan correctamente, ocurren cosas malas. Por ejemplo, puede que no seas capaz de iniciar un movimiento, como en la disquinesia, o que no seas capaz de detenerlo, como en el Parkinson. Cuando las partes que se supone que dan la memoria a largo plazo no se conectan, puedes tener demencia o Alzheimer. Uno de los casos de estudio del Dr. Bartle fue con un caso de fibromialgia con una persona que había padecido esta enfermedad por más de 6 años, con una escala de gravedad muy alta. Le recetaron 23 minutos de estimulación sonora de 40 Hz 2 veces a la semana, durante 5 semanas, y lo que descubrieron al finalizar este tratamiento fue que había dejado de usar toda su medicación. Informó que podía dormir mucho mejor, estaba menos deprimida, el quiropráctico le revisó el cuello y los hombros y tenía más movilidad. Los chamanes también tienen sus propias maneras de hacer rituales sanadores a través del sonido y sus frecuencias, entre ellos una canción sagrada llamada Aceros que canta el médico al paciente. Abdul Hassan Ali al-Matsudi, un historiador árabe del siglo X después de Cristo, escribió sobre los métodos del antiguo Egipto que usaban para mover piedras masivas, incluidas las que se usaban para construir las pirámides. Las investigaciones indican que los egipcios poseían dispositivos que les permitían sintonizarse a una frecuencia específica con la que él podía cortar piedras gigantes, y una evidencia de la existencia de estos es la formación rocosa Al-Nasala, encontrada en Arabia Saudita. Se trata de 2 rocas paralelas pero separadas por una grieta perfectamente lisa. Al-Masudi afirmó que los egipcios colocaban un papiro mágico impreso con símbolos debajo de cada roca, para luego ser golpeadas con una barra de metal para iniciar el proceso de levitación. La roca sería guiada a lo largo de un camino cercado con postes de metal que era utilizado para crear sonidos con vibraciones de alta frecuencia. Relacionado a esta teoría de levitación a través del sonido, el Dr. David Dick diseñó y construyó en 1987 una cámara de levitación acústica como experimento de microgravedad para temas relacionados con la NASA.
La cavidad resonante del Helmholtz de 12 pulgadas en forma de cubo tiene 3 altavoces unidos al cubo por guías de onda acústicas de aluminio, aplicando una onda sonora resonante continua de 600 Hz y ajustando la relación de amplitud y fase entre los 3 altavoces. Pudo controlar la levitación y el movimiento de los 3 ejes, X, Y, Z, del espacio ambiental. Por otro lado, en los años 20, un científico estadounidense llamado Royal Raymond Rife construyó una máquina desarrolladora de ondas de baja energía, también llamadas como campos electromagnéticos de radiofrecuencia. El Dr. Rife experimentó al introducir el virus Bacillus X en ratas. Este virus emitía una radiación roja violácea característica y fue identificada por Rife como la principal causa del cáncer, lo que provocó que las ratas desarrollaran tumores. Pudo eliminar los tumores exponiendo dichas ratas a sus máquinas, ya que la terapia de frecuencia de Rife elimina las células cancerosas del carcinoma. Esto funciona haciendo que el virus Bacillus X, contenido en el carcinoma, se abra y pase al citoplasma de la célula cancerígena como resultado de la terapia. En 1934, un equipo de médicos de la Universidad del Sur de California, dirigido por el Dr. Johnson, transfirió a 15 pacientes con enfermedades terminales a su laboratorio, donde fueron sometidos a las frecuencias recomendadas por el Dr. Rife durante 90 días. A los 70 días, la USC declaró que 14 pacientes estaban clínicamente curados y los otros 2 tardaron 20 días más. Aunque a pesar de su éxito, lamentablemente la máquina original de Rife fue destruida con el laboratorio de Royal Rife. Aún así, mucha gente no se rindió a estudiar este salvavidas. Con el objetivo de heredar el trabajo de este genio y llevar la salud a más personas, nació el Spooky 2. Al igual que otras máquinas de Rife actuales, aunque la información exacta para la construcción de sus instrumentos es insuficiente, por lo que sus resultados exactos nunca se han podido reproducir. Ahora, uno de los estudios más interesantes que demuestra cómo la vibración lo es todo, fue hecha por el autor japonés Masaru Emoto, también conocido como el Profeta del Agua, quien tuvo una misión mientras vivía, la cual era convencer al mundo de que el agua era el alma del universo. Dedicó su vida al estudio del agua, donde uno de sus más grandes descubrimientos fue entender cómo la molécula del agua puede cambiar según las vibraciones del entorno. Gracias a esta investigación logró tratar a más de 10.000 personas con un dispositivo de medición de agua, ayudando a diferentes tipos de problemas mentales y físicos. En 1994, Emoto tomó unas muestras de una fuente de agua pura localizada en Japón, congeló sus gotas para luego examinarlas bajo un microscopio. Las fotografías reveladas mostraron unos hermosos hexágonos parecidos a los copos de nieve. Luego tomó el agua de un río contaminado, hizo el mismo procedimiento y lo que consiguió fue una forma desestructurada de los cristales de agua. Continuó investigando hasta demostrar cómo los pensamientos, las emociones, las palabras, la música y todo lo que vibra a nuestro alrededor influye sobre la estructura molecular de nuestro organismo. Resulta que un 70% de la Tierra está cubierta con agua y, como muchos sabemos, también nuestro cuerpo. Ahora imaginemos que tanto la Tierra como nosotros estamos constantemente expuestos a sonidos negativos, insultos, peleas. ¿Qué pasará con el agua de la cual estamos compuestos? Naturalmente cambiará su molécula como la del río contaminado, lo que trae enfermedades, dolores, pensamientos nada positivos e incluso mal humor. Esto está comprobado por el doctor coreano Mu-Sik Jong, quien dedicó 40 años de su vida a la geometría del agua, concluyendo que el agua de mejor calidad para todos los procesos biológicos es aquella cuyas moléculas tienen formas hexagonales, tal como la molécula de paz, gracia y agua pura como la que mostramos en la imagen. Afirma que esta forma de las moléculas de agua le permite penetrar más fácilmente dentro de las células, transportando a su interior estos nutrientes esenciales para las funciones celulares, trayendo beneficios como proteger las células sanas y el ADN, almacenar mayor cantidad de energía, proteger al organismo de cambios de temperatura extrema y transmitir más rápido la información. Así que algo tan simple como decirle gracias al vaso de agua antes de tomártela puede hacer un gran cambio en su composición molecular, y así también habrá grandes cambios positivos en tu cuerpo. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.